Gloria a Dios, gracias Señor, gloria a tu nombre Señor. Quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad. Quiero compartir, tengo así un montón de cosas, ¿no? Hay una cosa que siempre me ronda, ¿no? En la vida, en mi mente, por lo que escribe Pablo, ¿no? Porque él dice que fue llevado al tercer cielo allá y se le mostró cosas que no se pueden decir. Ha llegado a tal punto, a tal altura. Y yo le digo, Señor, yo quiero experimentar algo, así una pequeñez, aunque sea de tu amor, de lo que sos. Quiero entender, quiero sentirlo, quiero practicarlo. Y le digo, enséñame, Señor, háblame, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor me habla, ¿no? Y me llama la atención, Y Él me daba muchos ejemplos de lo que Él quiere de nosotros. Yo basándome en este versículo, en estos versículos, es que le pido al Señor, y yo les animo, hermanos, que ustedes también le pidan al Señor, Señor, quiero conocerte más, quiero experimentar más de ti, Señor, quiero tener encuentros íntimos contigo, y Él lo va a hacer, porque el trato con el Señor es personal. Acá no está bien, el pastor nos enseña, nos ayuda, pero está en nosotros recibir esa enseñanza y ponerla por práctica en nuestras vidas. Es de cada uno, el crecer en el camino del Señor. Y yo leí este texto, hermanos. Primero le doy gracias al Señor, ¿no? Por esta oportunidad y le pido que el Señor me ayude para poder compartirla. Está en Efesios 3, del 14 al 19. Efesios 3, del 14 al 19. Y yo decía, el apóstol Pablo hacía esto, ¿no? Y es un ejemplo a seguir. Dice el Señor así, Efesios 3, versículos 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo leo y releo estos versículos. Pablo doblaba las rodillas. Ya Pablo pedía por nosotros, que os dé conformes a la riqueza de su gloria. Pero que nos dé ¿qué? No dinero, no bienestar. No. Dice, el ser fortalecidos con poder. El ser fortalecidos. Nosotros necesitamos estar fortalecidos, como dijo el hermano Daniel, que a él le cuesta mucho porque hay amigos que lo quieren llevar por mal camino, pero el Señor dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, porque esa es una lucha interior que tenemos nosotros. Voy, no voy, hago, no hago, porque sabemos que no está bien, pero es una lucha interior. Y estás luchando con los amigos, bueno, mis amigos van, tendré que ir yo también, ¿no? A veces nos cuesta decir que no. Pero Pablo doblaba las rodillas y pedía al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él ya pedía por nosotros, por todos los que venían, para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Él pedía
que Cristo habite en nuestros corazones. Y si el Señor habita en nuestros corazones, vamos a vencer. Ya no nos va a traer las cosas del mundo. Ya no podemos estar mirando a un lado ni a otro. Miramos a Cristo. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados, bien enraizados, bien cimentados, porque cuando una casa se empieza a levantar, tiene que tener buenos cimientos. Y si nosotros nos queremos levantar en la presencia del Señor, tenemos que tener buenos cimientos, porque si no tenemos buenos cimientos, va a venir cualquier prueba, cualquier enfermedad, cualquier tropiezo y nos vamos a caer. La casa se va a caer, nosotros nos vamos a caer. Por eso él oraba y pedía, doblo mis rodillas, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. En amor. ¿Y quién es amor? Dios es amor. Cimentados en Dios. Cimentados en Dios. Y yo me maravillaba, yo le digo, Señor, yo quiero sentir eso. Yo quiero estar fortalecida con el poder tuyo. Yo quiero estar bien cimentada y bien arraigada en tu amor. Que las luchas y las pruebas no me muevan. Que a pesar de que venga lo que venga, yo diga, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el Señor me tiene firme en su camino. Y sé que en Él todo ayuda para bien. Todo ayuda. Porque la palabra dice a los que aman a Dios. No a cualquiera. A los que aman a Dios. Yo amo a Dios. Amamos a Dios. Todo va a ayudar para bien, aunque parezca que no, pero va a ayudar para bien. Dice que seáis plenamente capaces, que seamos plenamente capaces, hermano, porque aparentemente no somos. Yo me considero que no soy plenamente capaz de entender todos los misterios del Señor. Quiero entender, quiero que el Señor me ayude, quiero que el Señor abra mi entendimiento espiritual para poder entender. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del Señor, de su amor, de su misericordia. Apenas si le conocemos, así un poquito, pero dice que seamos capaces de comprender. Pero si el Señor no nos ayuda, no vamos a comprender. Vamos a seguir igual, pero que el Señor nos ayude a poder entender, ¿no? Cuál sea, dice, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo es de tal manera que nosotros no lo podemos entender, hermanos. Yo digo, Señor, quiero entender de tu amor. Quiero saber tu amor, cuál es tu amor, cómo se manifiesta tu amor. Dice el conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No hay conocimiento que pueda entender el amor de Cristo. Solo lo entendió Pablo. Él se entregó de tal manera que fue arrebatado al tercer cielo. Y el Señor le mostró cosas que no a todos le mostró. Se lo mostró al apóstol Pablo, porque él tuvo una entrega al Señor, una entrega que él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía él. Cristo vivía en su vida. Y que el Señor nos ayude para que Cristo viva en la vida de nosotros, para que sea Él el primero, para que ya no decidamos nosotros, sino para que decida Cristo en nosotros. Él va a desear siempre y va a preferir lo mejor para nosotros. Nosotros lo mejor vamos a elegir mal, pero el Señor sabe lo que nos conviene y Él va a elegir. Que seamos capaces, ¿no?, de comprender. Dice, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos. O sea que todavía no estamos llenos. Tenemos que buscar la llenura, la plenitud de Dios. Pablo tenía la plenitud de Dios. Y él dice, por eso doblo mis rodillas
y clamo pidiendo por ustedes para que sean llenos del amor de Dios, de la plenitud, completo, sin ningún rinconcito que quede. Eso tenemos que desear nosotros, hermanos, ser llenos de la plenitud de Cristo, que viva Cristo en nosotros, que ya no seamos nosotros, sino el Señor, porque el Señor eso quiere de nosotros, que seamos así, llenos de Él. Él nos quiere completo, plenos, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo le seguía preguntando, Señor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo puedo llegar a tu plenitud? ¿Cómo puedo conocerte más, Señor? Quiero saber más de ti, quiero tener más de ti. Y le seguía preguntando, Señor, ¿cómo es tu amor? ¿Cómo nosotros tenemos que amar como Él nos amó? ¿Cómo es, Señor, tu amor? Y le seguía preguntando, y el Señor me llevaba a Lucas, que hablaba, ¿no?, de justamente de lo que estamos tratando o pasando por estos días, ¿no es cierto? Lucas 22, del 39 al 46. Lucas 32, del 39 al 46. Y dice la palabra del Señor, ¿no? Mientras yo le preguntaba, Señor, ¿y qué es de tu amor? ¿Cómo lo puedo experimentar? ¿Qué ejemplo tengo de tu amor, Señor? Y yo leía esta palabra y le daba gracias al Señor, porque el Señor ahí me mostraba su amor. Me mostraba su amor desinteresado, su amor, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. De tal manera. Y dice Jesús, dice en San Lucas, así, Jesús ora en Getsemaní. Y dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una entrega absoluta del Señor, de su amor, una entrega de su amor. Porque dice que fue a orar. Era ya en víspera de que lo iban a entregar para ser crucificado. Y él fue a orar. No salió, yo hubiera salido desesperada, ayúdenme, escóndanme que no me encuentren. El Señor sabía que para eso vino. Y aunque estaba en un cuerpo humano, Él le pidió al Padre. Primeramente le dijo a sus discípulos, orad que no entréis en tentación. Y aún hoy nos dice el Señor, oren para que no entren en tentación. Pidan ayuda. El Señor está presto a ayudarnos. Oren para que no entréis en tentación. El diablo es astuto, que el Señor lo reprenda, y anda buscando entre medio nuestro. Y ve ahí una pequeñez, una duda o alguna distracción nuestra, y ahí entró. Y ahí estuvo la tentación.
Por eso el Señor dice, orad que no entréis en tentación. Aún el Señor, sabiendo lo que le iba a pasar, se preocupaba por nosotros. Y el Señor me decía, ese es el amor. Deja tus cosas de lado y preocúpate por lo que le pasa a tus hermanos. Y ora por ellos. Deja lo tuyo, yo me voy a ocupar. Ora, me decía continuamente. Dice, y él se apartó de ellos a distancia y puesto de rodillas oró. Él tenía su necesidad también, como nosotros la tenemos. Él tenía necesidad, porque él sabía lo que le esperaba. Y oró al Padre, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué era la copa? Sino la muerte por la que tenía que atravesar, crucificado. Esa era la copa que él tenía que pasar. Pero le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántas veces yo me ponía en el lugar? ¿Cuántas veces oro y le pido al Señor y le pido, pero no le digo que se haga tu voluntad? No, Señor, yo quiero que lo sane, yo quiero que lo libre, yo quiero que lo... Quiero, pero nunca digo que se haga tu voluntad. No me sale, más cuando es un cercano, no me sale. Le digo, Señor, ayúdame a tener de ese amor tuyo, que todavía se sometía a la voluntad del Padre, que se haga tu voluntad, decía el Señor. Y dice que aparecía un ángel para fortalecerle, porque en su humanidad él estaba débil, hermano, sufriendo como cualquiera de nosotros, que podemos sufrir sabiendo por lo que vamos a pasar. Ya estamos sufriendo de antemano, sabiendo. Pero él decía, no se haga mi voluntad. Y se le apareció un ángel para fortalecerle, para fortalecer al Señor. El Señor con poca fuerza, casi nada. Y se le apareció un ángel mandado por Dios para fortalecer al Señor. Para ese paso que él iba a dar, que hoy estamos recordando, hermanos, que hace 2000 años él lo dio. El Señor sufría y el Dios mandó un ángel para que lo fortalezca, para ser fortalecido, hermano, sufriendo por nosotros. Yo le doy gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tomaste mi lugar, porque no sé qué hubiera sido de mí. Pero el Señor tomó el lugar de cada uno de nosotros, porque Él era totalmente inocente, pero sin embargo fue tratado como el peor pecador, porque cargó los pecados nuestros. Él pedía, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba en agonía, hermanos. No sé si alguien ha pasado por agonía. Alguien ha estado tan mal, pero sin embargo dice que él oraba más intensamente. Yo no sé si lo podría hacer, de orar más intensamente si estoy pasando un proceso así, de estar en agonía. No lo sé, que el Señor me ayude. Pero él seguía orando. Y el ejemplo nos está dando. Estaba en agonía y oraba más intensamente. Hermano, cuando los problemas nos superen, cuando las dificultades nos superen, cuando la enfermedad nos apriete, cuando el hambre haga chiflar nuestras tripas, oremos más intensamente como el Señor lo hizo. Él dice, aún en agonía oraba más intensamente. Tenemos que orar. Y Él dice, oren para que no entren en tentación. Oren, es nuestra arma. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza,
y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Otra vez, orad para que no entréis en tentación. Él se preocupaba más por su discípulo que por lo que le iba a pasar. Él sabía, pero se preocupaba porque él vino a salvar lo que estaba perdido. Oren, le decía, oren. Y hoy nos dice el Señor: oren, oren, oren en todo tiempo, intensamente, aún en la agonía, aún en lo peor que se sientan, oren. Muchos me dicen: no tengo ganas de orar, no me sale. Orá, solamente a mí me ha pasado que no tenía ganas de orar, pero igual le decía: ay Señor, que es lo único que me salía. Pero yo sé que era una oración, porque otra cosa no me salía. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que orar. Aún Él, a punto de dar su vida por nosotros, Él se preocupaba. Él hacía la voluntad de su Padre y se preocupaba por nosotros y decía: velad y orad para que no entréis en tentación. Hoy estamos recordando esos días cuando el Señor fue entregado, cuando fue basureado, no sé, que le tiraron piedra, que lo clavaron en una cruz, que le pusieron esa corona de espina y que cuántas cosas le hicieron siendo inocente, pero lo hizo por nosotros, tomó nuestro lugar. Él estuvo mal, pero dice, mandó un ángel para que lo fortaleciera. Y él oraba y clamaba más intensamente, y el Señor se preocupaba por nosotros, dejaba de lado todo lo que él sentía para preocuparse, y los halló durmiendo a los discípulos, porque dice que le embargaba la tristeza que el Señor tenía, esa angustia transmitía a sus discípulos, pero ellos no sabían defenderse, por eso se dormían. Y el Señor le dice: orad para que no entréis en tentación. Orad para que no te duermas, para que te mantengas despierta, porque dice: velad y orad. Velad es estar despierto y orad en todo tiempo, en todo tiempo. Y en estos tiempos tan difíciles, hermano, tenemos que velar y orar. Velar por nosotros mismos, por nuestra salvación. Velar por nuestra familia, para que sean salvas, para que el Señor los guarde. Orar por la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y se imagina que nos falta una pata porque se han ido al mundo. ¿Cómo vamos a caminar? Tenemos que orar porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si una mano por ahí se disloca y se va, tenemos que orar para que esa mano vuelva. Somos el cuerpo de Cristo, bien constituidos. Entonces tenemos que orar unos por otros, velar y orar, despertarnos del sueño que a veces nos invade por la tristeza, por el desgano, por la preocupación, por cuántas cosas nos puede invadir la tristeza. Y eso hace que nos durmamos en la fe, que no clamemos al Señor como Él hizo. Oraba más intensamente, estando en agonía. Y ejemplo nos deja el Señor para que oremos. Tenemos que ser una iglesia de oración, de orar mucho, continuamente. Oración, oración. El Señor manda que oremos. Él nos enseña, aún en esos momentos se preocupa y nos enseña. Miremos acá en el mismo capítulo, el versículo 31. Miren lo que dice, ¿no? ¿Qué cosa el Señor? Yo decía: Señor, ¿ese es tu amor? Le preguntaba: ¿así es tu amor, Señor? ¿Esto es tu amor? Enséñame, Señor, porque quiero saber más de ti. Quiero saber lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo de tu amor. Quiero entender. Y el Señor dice en San Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Horas antes del Señor ser entregado para dar su vida, horas antes. Sin embargo, estaba preocupado por sus discípulos y sabía, y le dijo a Simón para que se preparara: Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y cuántas veces Satanás le pide permiso al Señor para zarandearnos? A nosotros también. Pero Él está rogando, porque dice: yo he rogado por ti. Él ya ha rogado por nosotros, para que tu fe no falte. Él ha rogado. Vamos a ser zarandeados, hermanos. Vamos a ser sacudidos. Y no se asuste cuando llegue la zaranda, porque saben la zaranda lo que es sacudir, sacar una cosa con otra, ¿no? Y el Señor permite que el enemigo nos sacuda. El enemigo, ¿con qué nos puede sacudir? Puede ser con una enfermedad. De pronto, ¿qué pasó? ¿Y esta enfermedad de dónde vino? Nos sacude. O nos hemos quedado sin trabajo y es un sacudón. ¿Qué ha pasado? Que me quedé sin trabajo y en estos tiempos difíciles. O me ha pasado, no sé, póngale usted lo que puede ser. Pero el Señor dice que Él ha rogado por nosotros. Él ya ha rogado por nosotros para que no nos falte la fe. Pero tenemos que estar bien firmes en el Señor para que la fe no nos falte. Tenemos que orar, velad y orad, velad y orad para que no nos falte la fe. Vamos a ser zarandeados, pero el Señor ya ha rogado por nosotros para que no nos falte la fe, para que después que pase nos levantemos y sigamos firmes en el camino del Señor. Y para ejemplos de los hermanos, para que los hermanos vean, la hermana ha pasado por esa dificultad, el hermano ha pasado por esto, pero está firme en el camino. No, el enemigo no ha podido voltearla poniéndole tantas trabas, porque el Señor ya ha rogado por mí, el Señor ha rogado por mí. Con tantas cosas el Señor ha rogado. Y yo me gozo, le digo: gracias, Señor, porque ya has rogado por mí que no me falte la fe cuando me pasen cosas. Cuando me pasen cosas, Señor, que me preocupa. Pero el Señor ya ha rogado por mí. Así que tengo que descansar en el Señor y decirle: gracias, Señor. Aunque está esta dificultad, tú ya has pedido por mí, ya has rogado por mí, para que yo esté firme, para que la fe no me falte, para que cuando pase toda diga: gloria a Dios, aquí estoy, Señor, he permanecido, he vencido por tu gracia, Señor, aquí estoy. El Señor así nos quiere, hermano, firmes, arraigados y cimentados en el Señor, para que nada nos mueva. Y miren lo que Pedro le dice, porque a veces nos creemos que somos capaces de muchas cosas. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Cuando no nos pasa nada y estamos tan tranquilitos, tan lindos, no importa, yo lo supero, yo sé que voy a pasar, yo sé que... Pero el Señor, ¿qué le dijo? Él decía, Pedro decía: Señor, hasta voy a la muerte contigo. Pero en cuanto lo señalaron, ya se derritió. Pues dice, el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y sabemos la historia, que Pedro le negó 3 veces. Y después cantó el gallo. El que estaba firme, el que iba a dar aunque la vida por el Señor. Cuando le dijeron: tú eres de los que andaba con Jesús,
No, yo no soy. Era otro, era el de al lado. Sin embargo, tenemos que estar bien firme en el Señor. Bien firme y no prometer cosas que no vamos a poder cumplir. Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que me niegues 3 veces. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a que cuando llegue el momento no lo neguemos, que sigamos firmes en el Señor, no le neguemos, sino sí, yo soy del Señor, yo soy de Cristo. A lo mejor nos van a pedir la vida, que el Señor nos ayude. Él dice que ya está rogando por nosotros, ¿no? Que cuando llegue ese momento, porque vio que hay en muchos lugares donde son perseguidos los cristianos. Acá estamos muy tranquilitos, pero ¿qué pasa si vienen y nos persiguen? ¿Nos escondemos bajo la cama o decimos, no, yo ahí no voy a esa iglesia, no pasa nada? No, que el Señor nos ayude a permanecer firmes, a no negarles, porque dice que la palabra que si nosotros le negamos, Él también nos va a negar. Nos va a decir, no os conozco, hacedores de maldad, no te conozco. Porque nosotros dijimos, no le conocemos, no sé, era otro, yo no era, ¿no? Que el Señor nos ayude. Y el Señor me mostraba acá su amor, que no era egoísta, porque Él iba a pasar por un gran sufrimiento, pero sin embargo rogaba por nosotros, rogaba por Simón, para que no le falte la fe. Dice en Hebreos que con el gozo puesto adelante sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, menospreciando todo lo que le iba a pasar, menospreciando lo oprobio, menospreciando todo para poder salvarnos a nosotros, porque no había otro, hermanos. El Señor dice que miró desde los cielos, Dios miró y no encontró uno que buscara a Dios. Todos se habían ido por su lado, no había uno. Por eso tuvo que mandar a su Hijo, porque nos ama de tal manera, hermano, nos ama. Por eso yo le digo, Señor, yo quiero entender tu amor. Nos amas de tal manera, Señor, quiero entenderlo, porque lo repito, de tal manera amó Dios al mundo, pero no logro entender esa manera. Y le digo, Señor, ayúdame a entender esa manera que tú dices, de tal manera amó. Quiero entenderlo, quiero vivirlo, quiero que estés en mi vida y sentir ese amor que de tal manera me ama. Quiero sentirlo cada día, quiero sentir para conocerlo cada día más. Y el Señor seguía preocupándose por nosotros. Vamos a leer ahí en Lucas 23, también ahí seguidita, que todo habla, ¿no? Cuando al Señor lo entregaron y lo crucifican, todo habla, pero elegí estas partecitas donde el Señor se preocupa por nosotros más que por Él. Él no trató de defenderse, ni decir soy inocente, no era yo, no hice nada. No, Él no, dice que no abrió su boca. Él no se defendió, no abrió su boca. Sin embargo, se preocupaba por nosotros, oraba por nosotros en esos momentos difíciles, hermanos. En el capítulo 23 y versículo 28 al 34. Miren lo que el Señor dice. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, porque lo llevaban a crucificar y las mujeres dice que lloraban por él, por lo que le iban a hacer. El Señor les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos. Tenemos que clamar, hermanos, por nosotros y por nuestros hijos, por nuestra familia. Llorad por ello. Llorad, clamad, suplicad al Señor que tenga misericordia y que lleguen al conocimiento del Señor.
Porque dice, aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si al Señor le hacen esas cosas, ¿qué no nos harán a nosotros? Que el Señor, Hijo de Dios, le hacían eso, lo crucificaban, lo mataban, lo apedreaban, lo escupían, siendo inocente, y nosotros siendo pecadores y culpables. ¿Qué no nos van a hacer a nosotros si al Señor le hicieron todo eso? Por eso el Señor decía, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Es tiempo, hermanos, de llorar, de clamar por nosotros mismos y por nuestros hijos y por nuestra familia. ¿Dónde andan nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida? Llorar por ustedes y por vuestros hijos. Yo tengo 3 hijos. Uno está en La Plata, el otro creo que hoy viajó no sé dónde, y Mariela. Pero ¿cómo están, hermanos? ¿Están en el Señor? ¿O andan haciendo lo que a Dios no agrada? Llorad por vuestros hijos. Yo tengo que llorar y clamar, hermanos, para que ellos vuelvan al camino, porque de chiquitos han escuchado el mensaje, que el Señor avive esa palabra puesta, sembrada en ellos, para que se vuelvan al Señor. Oro todos los días, clamo por mi esposo, para que el Señor lo ablande, para que el Señor lo traiga. El Señor lo va a traer porque el Señor me dice, tú y tu casa. Y le digo, ayúdame, Señor, a creer, a confiar que soy yo y mi casa. Porque el Señor dice, llorad por vosotras mismas. Tengo que llorar por mí. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame en incredulidad, porque a veces soy incrédula para creer que el Señor es poderoso para hacer las cosas que me parecen imposibles. No le creo al Señor. Le digo, Señor, ayúdame a creerte. Ayúdame, Señor. Necesito creer más en ti, en lo que tú prometes, en lo que tú dices. Necesito creer. Tengo que llorar por mí, porque tengo que entregarme completamente al Señor. Tengo que llorar por mis hijos, para que vengan al camino, para que no se pierdan. Tengo que llorar, tengo que llorar. El Señor mismo decía, cuando lo crucificaban, hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué lo habrá dicho el Señor, no? ¿Alguna vez se preguntó por qué el Señor habrá dicho así? Yo me lo pregunto muchas veces y entendí que tengo que llorar por mi salvación, por estar firme, para que los embates de esta vida no me volteen, no minen mi fe, sino que mi fe se acrecente cada día y pueda depender del Señor en todo momento. Lloro por mí. Lloro por mis hijos, lloro por mis nietos, por mi familia. Lloro por la iglesia, hermanos. Cuando me entero que las hermanas y los hermanos están enfermos, lloro por ellos, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de los hermanos, los que están enfermos, que los toque con su mano y ellos puedan sentir la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice. No podemos entender la paz de Dios, pero necesitamos esa paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Señor estaba dando su vida, estaba siendo crucificado y sin embargo Él pensaba en nosotros, hermanos. Él se preocupaba por nosotros. Y Él decía, lloren por ustedes mismas, lloren por sus hijos. Oren, velen sin cesar, oren en todo momento. Tiene que ser nuestra vida una continua oración
de noche y de día, se despiertan a madrugada, lo que sea, orar a Dios. Está lavando la ropa, eleve oración a Dios. Está cocinando, eleve oración a Dios, en continua comunión con el Señor, cubriendo a sus hijos con la sangre de Cristo. Que el Señor los guarde, porque están en este mundo. Están en este mundo. El Señor dice que Él ha vencido al mundo. Vamos a leer donde dice que Él ha vencido al mundo. A ver, en el capítulo 24 del mismo Lucas, del 13, del 13 al 17, que cuenta también, ¿no?, la historia que sabemos de Camino de Emaús. Pero me gustó mucho porque el Señor aún se mete en la vida nuestra, porque Él había sido crucificado, había resucitado, pero ellos seguían con sus quehaceres, no los había tocado el sacrificio que el Señor hizo, no se habían dado cuenta de la magnitud del sacrificio del Señor. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos, que el Señor ha dado la vida por nosotros. No nos damos cuenta. Yo no me doy cuenta muchas veces. Por eso le digo al Señor, enséñame, ayúdame a entender semejante misterio de tu entrega, de tu amor hacia nosotros. Porque no sé si nosotros estamos dispuestos a dar la vida por otro, pero el Señor sí lo hizo. Y es un misterio, hermanos, que yo quiero que se revele en mi vida. El amor de Cristo, de tal manera amó. Dice en Lucas 24, 13 al 17, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor se les acercó. Ellos iban caminando y conversando. Y el Señor se acerca muchas veces a nosotros. Estamos yendo en la vida. El Señor se acerca y dice, ¿qué estás pensando? ¿Qué están comentando? ¿Qué es esto? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que ha acontecido. Aún también nos ha asombrado unas mujeres. Bueno, ellos iban comentando lo que había pasado, pero no se acordaban que el Señor les dijo que iba a resucitar al 3er día, que iba a vencer a la muerte. No lo tomaron en cuenta. Iban comentando. Nosotros creíamos que iba a ser el que iba a redimir a Israel, pero ahora lo mataron. No pasa nada. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos lo mismo? No pasa nada. Oro, voy a la iglesia, canto, escucho la palabra y no pasa nada. No pasa nada. Y el Señor, ¿qué dice? En el verso 25 les dice, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oh, insensatos y tardos de corazón. Insensatos
y tardos de corazón, porque venimos a la iglesia y salimos como hemos venido. No hemos recibido nada, como estos que iban camino a Emaús. Iban comentando lo que había sucedido, pero no se acordaban que el Señor les dijo que iba a resucitar al tercer día. No se acordaban. Iban, ¿viste? Pensábamos que iba a ser, dice, el que había de redimir a Israel, pero lo mataron. Y ahí se terminó todo. Y a veces pensamos así. Terminó el culto, no pasó nada, me voy, chao. ¿No? A veces pasa. Pero el Señor dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Era necesario. Otra vez la palabra. Era necesario. Y a veces es necesario que nosotros pasemos por alguna circunstancia que no nos gusta, por dificultades, por pruebas, por desánimo, no sé. Es necesario que pasemos, pero el Señor nos ha avisado, vas a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor dice, insensato, ¿no saben que era necesario que el Cristo muriera? Y ellos dicen, murió y no pasó nada, ya está. No, era necesario y que entrara en su gloria. Él resucitara, venciera la muerte y estuviera con un cuerpo glorificado. Era necesario todo esto que Él pasó, porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre, que era dar su vida por nosotros. Era como antes un cordero se ofrecía o un novillo para expiar los pecados, para limpiar los pecados. Pero acá fue el Señor el que se ofreció, el que dio su vida para limpiarnos a nosotros de todo pecado, para que la ira del Señor no se manifieste en nuestras vidas, porque éramos pecadores, somos pecadores, pero por la sangre de Cristo que nos limpia, podemos acercarnos al trono de su gracia, dice, para alcanzar el oportuno socorro. Podemos acercarnos mediante Cristo. Y cuando Él les dijo así, dice en el 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Después que el Señor les habló, ellos decían, ¿no había algo adentro nuestro que ardía nuestro corazón? Ahí estaba la palabra que Dios le había dado en su corazón tomando vida. Oremos para que la palabra sembrada en los corazones tome vida y empiecen a sentir del Señor y digan, ¿no ardía en mi corazón mientras escuchábamos la palabra del Señor? Cuando nos abría la Escritura, que el Señor nos ayude para que podamos entender su misterio, su muerte, porque lo repetimos, hermanos, ¿sí? Semana Santa, el Señor es entregado, es crucificado, es muerto en una cruz y resucitó al tercer día. Pero tomamos conciencia de lo que eso representa en nuestras vidas. Tomamos conciencia, hermanos, y somos agradecidos. Arde en nuestro corazón eso, ese agradecimiento, ese sentir de que el Señor puso su vida por nosotros, que fue vituperado, que fue escupido, que fue lanceado. Qué tantas cosas, hermanos, que nos tendrían que haber hecho a nosotros. Él tomó nuestro lugar, pero ¿somos conscientes de eso? Que eso nos tendrían que haber hecho a nosotros, a cada uno de nosotros. Y sin embargo el Señor tomó nuestro lugar, siendo inocente, porque nosotros sí nos merecemos, porque cuántas veces le fallamos, cuántas veces hacemos cosas que no tenemos que hacer, que al Señor no le agrada. No merecemos,
muchas cosas a veces, pero el Señor tomó nuestro lugar y si nos vamos a su presencia, porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el nombre de Jesús, siempre ir de rodillas en el nombre de Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es nuestra esperanza de vida eterna. Él es nuestro todo. Él es nuestro yo soy. El Señor dice yo soy. Él es nuestro yo soy. Él vive para siempre y Él está en todo lugar y Él se está preocupando por nosotros y Él está pidiendo al Padre que tenga misericordia de nosotros. Por eso el Señor nos dice continuamente, velad y orad para que no entréis en tentación. Que el Señor nos ayude a conocer su amor, porque Él lo hizo por amor y Él nos ama y nos guarda y nos protege y nos bendice, pero que nosotros podamos retribuirle de la misma manera, o aunque sea un poquito. Muchas veces yo no lo entiendo, el misterio del Señor, de su amor, y le pido todos los días, Señor, ayúdame a entender tu amor, tu gran amor, que diste la vida por mí. Ayúdame, Señor, cada día a vivir en tu amor. Si vivo en tu amor, vivo en santidad. Quiero agradarle, no quiero que Él se entristezca porque yo le fallo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a partir de ahora de conocerle más al Señor, de buscarle más en oración, de decirle, Señor, manifiesta tu amor en ti. Quiero saber de tu amor, quiero sentir tu amor, no solamente decirlo, sino sentirlo. Que el Señor les bendiga, hermanos.